Judas está un poquito antes de Apocalipsis. Judas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 25. Aunque es un libro, un escrito muy corto, tiene muchos aspectos interesantes para la iglesia. Así que este libro lo vamos a leer, hermano, todos juntos, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Solamente es un capítulo. Judas, versículo del 17 al 25. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si tiene lugar, póngase cómodo rápidamente. Vamos a meditar brevemente en esta parte de la Escritura, como parte de la materia de cartas generales. Y quisiera hablarles del contexto histórico de esta hermosa carta, ya que tiene una profundidad realmente teológica. Y tenemos que empezar primero que nada por el autor. Podemos ver en el primer versículo que nos da el nombre del autor de este tratado, de este asunto, y nos dice que es Judas. ¿Hermano de quién? No menciona que es hermano de Jesucristo, pero aquí menciona que él es hermano de Jacobo, el que estudiamos el día de ayer. Recuerden que vimos que Jacobo es el mismo que Santiago, que escribe la carta o la epístola universal de Santiago, pero ahora es Judas el que está escribiendo. Se cree que el mismo escrito en el año 44 de Santiago es el mismo escrito que ahora, hermanos, en una fecha posterior y más adelante, Judas está hablando a los mismos receptores, es decir, a los mismos creyentes, a los mismos salvos, a la iglesia que está siendo salva y que está uniéndose, y que ahora, hermano, mire, ya no comienza con una persecución como lo describe Santiago, preparándolos para una persecución externa. Ahora el problema que invoca este hombre, este medio hermano de Jesucristo, el problema ya no es externo, sino ahora el problema es interno. Y vamos a ver, hermanos, que realmente él, hermano, diciendo estas palabras, hermano de Jacobo, prácticamente está diciendo: soy hermano de Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos la singularidad del nombre. ¿Por qué? Porque hay varios Judas en el grupo íntimo de Jesús. Está Judas Iscariote, está Judas, otro Judas, y está precisamente el hermano de Jesús. Que este Judas tampoco era seguidor de Jesús. Recordemos que sus hermanos, su familia de Jesús, pues no era seguidor. Posteriormente se convierte al evangelio después de la resurrección de Jesucristo. Después se convierte también en un hombre importante para la iglesia, pero el líder de la iglesia es Santiago. Aquí Judas lo que está haciendo es hacer un tratado, precisamente porque ahora el problema ya no está fuera de la iglesia. Es decir, en los primeros años de la iglesia primitiva, la iglesia estaba comenzando a ser perseguida. Y entonces, cuando la iglesia es perseguida desde afuera,
entonces la iglesia comienza a crecer. Pero cuando la iglesia es atacada desde adentro, la iglesia comienza a apagarse. Y quiero que leamos un poquito acerca de este tratado, porque dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire, si él está, hermano, pidiendo que nosotros contendamos por la fe, quiere decir que va a haber ataques dentro de la misma iglesia, posturas, hermano, que no son bíblicas, y entonces va a haber falsos maestros. Una de las cualidades en los últimos tiempos, en los tiempos antes de la venida de Jesucristo, es que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y dice la Biblia, hermano, que van a engañar a muchos. Ahora, este escrito, hermano, está posiblemente redactado antes del año 70. ¿Por qué? Porque no narra la caída de Jerusalén, aunque tampoco narra el concilio de Jerusalén, pero posiblemente el autor, el escritor, está escribiendo en una fecha aproximada del 68 al 70 antes de Cristo. Ahora, es muy interesante ver, hermano, por qué Judas tiene la necesidad de escribir de los falsos maestros. Bueno, recordemos que Mateo 24 y Mateo 25, el Señor Jesucristo habla de los últimos tiempos. Y quiero decir, hermano, que dice el Señor Jesús que habrá, hermano, hombres que engañarán a muchos. Entonces, Él dice que tengamos mucho cuidado. Y quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo para que veamos las palabras que el Señor Jesús utiliza hablando acerca de los falsos maestros. Se encuentra en Mateo 24. Y quiero que usted y yo, hermano, podamos entender por qué razón el Señor está hablando acerca de estas cosas que ahora están sucediendo en la época de Judas. Fíjese cómo dice el versículo 11 de Mateo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, hermano, el versículo 5 también nos dice algo interesante: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto, hermano, nos enseña precisamente que la iglesia tiene que tener una doctrina, hermano, como una base esencial y fundamento de su fe. Porque si no hay doctrina, hermano, cualquier cosa que los falsos maestros enseñan, hermano, son creíbles. Ahora, ¿qué estaba haciendo la iglesia con respecto a las falsas enseñanzas? Las estaban abrazando, las estaban cobijando. Y entonces Judas comienza, hermano, por describir precisamente esas falsas enseñanzas, y que tienen que ver, hermano, con pasajes o con escritos contradictorios o con escritos, hermano, que dan mucho de qué hablar. Voy a poner un ejemplo, porque aquí dice el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, las enseñanzas y el peligro que conlleva que nosotros no conozcamos la sana doctrina. Judas, hermano, por su parte, está hablando de la humanidad y a la misma vez de la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, en los primeros siglos, los griegos, hermano, tenían una doctrina que se conocía como el ascetismo. El ascetismo decía que la carne era mala y el espíritu era bueno. Entonces la gente decía que Jesús no podía venir a nacer en un cuerpo humano porque el cuerpo era malo. Sin en cambio, Judas, él está diciendo que esas enseñanzas son falsas, debido a que la divinidad de Jesucristo sí se pudo hacer presente en la humanidad. Y recordemos que nosotros sabemos que Cristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Entonces nosotros entendemos que esas falsas enseñanzas, hermano, el peligro que traen es apagar a la iglesia que está en crecimiento. Hoy, hermano, nosotros tenemos que entender la preocupación de Judas, porque después él comienza a ver, hermano, los tratados que se están circulando en ese tiempo. Versículo 5 dice: mas quiero recordarles que una vez que han sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Mire, estos ángeles, hermano, se ha especulado mucho acerca de lo que Judas está describiendo en este escrito, porque muchos que empezaron a
a tener esa comezón en los oídos de escudriñar, de leer, de oír acerca del libro de Enoc. Comenzaron, hermano, entendiendo que pareciera que el escritor, primero que nada, hermano, era inspirado por Dios, pero este libro de Enoc no se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo menciona? Bueno, porque son los escritos que están, hermano, rondando y merodeando en la iglesia del primer siglo. Así que Judas está tratando estos asuntos para que la iglesia, hermano, tenga cuidado de lo que está oyendo y cómo lo está transmitiendo, porque estas enseñanzas que habla acerca de Egipto, hermano, nos enseña que está usando figuras que el pueblo de Israel conocía a la perfección. Ahora dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ejemplos, hermanos, son conocidos para el pueblo de Israel, no son conocidos para los gentiles. Cuando usted escucha este tratado y no ha leído el Antiguo Testamento, obviamente usted dice, no sé de qué me están hablando. Entonces la iglesia a la que le está escribiendo Judas es iglesia judía. En su gran mayoría ellos entendían las figuras que estaba utilizando. Luego dice, hermano, en el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Utiliza nuevamente otra figura que estaba circulando, porque nosotros creo que muchas veces ha llegado estudios o gente tratando de hablar de estas cosas controversiales a la iglesia, haciéndonos creer, hermano, que realmente Satanás y el arcángel Miguel estaban peleando por el cuerpo de Moisés, cuando la Biblia no nos describe eso. Simplemente dice la Biblia que se desconoce el lugar en donde quedó el cuerpo de Moisés, y no hay, hermano, ninguna evidencia realmente de que este evento que está narrando Judas haya sucedido. Lo que quiere decir, hermano, que los falsos maestros tienen una peculiaridad. Siempre van a hablar, hermano, de temas muy controversiales. No sé si le venga a la mente, si alguna vez haya usted escuchado de algún pasaje o alguna interpretación controversial que de repente le haya llamado la atención, o posiblemente los maestros, hermano, espiritualizan casi todas las cosas. Le voy a poner un ejemplo y quizás usted pueda entenderlo. Una ocasión un hermano comenzó a hablar acerca del significado de los clavos de la cruz de Cristo. Hablaba acerca del significado de que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba su sangre, hermano, fluyendo porque estaba abajo del monte Golgota, de la cruz de la calavera, estaba el arca del pacto y ahí se depositó la sangre de Jesús. La Biblia no nos dice eso. Y entonces cuando nosotros escuchamos estos temas controversiales, tenemos que tener cuidado, porque estos maestros, hermano, tuercen las escrituras. Y ahora fíjese, hermano, cuáles son las cualidades que realmente, hermano, tienen estos falsos maestros, y de los cuales Judas está hablándole a la iglesia primitiva para que ellos tengan mucho cuidado. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire qué interesantes cualidades tienen los falsos maestros. Una de ellas, el camino de Caín. Usted recuerda, hermano, la historia de Caín y Abel. Ellos eran dos hermanos que ofrecieron sacrificio a Dios, pero uno fue acepto y el otro no, porque dice la Biblia, hermano, que las obras de Caín eran malas. Su naturaleza era mala, era pecaminosa. Por lo tanto, realmente Dios no lo desprecia porque haya ofrecido una mala ofrenda, sino porque su corazón era malo. Lo que nos enseña que los falsos maestros, en su esencia, en su corazón, hermano, son malos, sienten envidia, solamente quieren ser ellos reconocidos. La segunda cualidad, hermano, nos habla de algo que está dentro de su corazón, y es el amor al dinero. ¿Cuántas personas, hermano, usted no conocerá en el mundo que le han puesto precio
a su ministerio. Es decir, quieren, hermanos, llenar estadios, quieren que la gente les pague, no quieren, hermano, ir a la sierra, no quieren predicar en lugares pobres, porque ellos quieren ganar dinero, hermano. Y dice la Biblia que se han lanzado en el lucro, en el error de Balaam, queriendo maldecir a un pueblo que había sido bendecido con toda bendición espiritual desde arriba. La tercera cualidad, hermano, de estos falsos maestros, dice que perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, hermano, que constantemente se rebelan. Ellos no se sujetan a la autoridad. Ellos, hermano, quieren ser su propia autoridad y creen que son los únicos a los que Dios les revela las cosas. Por esa razón, Judas, hermano, es muy interesante cuando le escribe esta carta como una necesidad inherente a la iglesia, hermano, que está sufriendo el ataque de los falsos maestros. Entonces, hermano, mire, sigue hablando después Judas acerca, hermano, de varios aspectos interesantes, pero quiero detenerme, hermano, porque en el versículo 17 realmente es cuando comienza a hacer una exhortación, una amonestación, comienza, hermano, a poner una alerta en la iglesia primitiva para que detecten a los falsos maestros, y les dice: amados, tengan memoria, primero que nada, de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El apóstol Pablo nos dice, hermano, que en los postreros tiempos habrá hombres ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural. Es decir, hermano, estos son unas cualidades, hermano, peculiares de lo que hoy estamos viviendo. Y los falsos maestros, ¿cómo se introducen a la iglesia? Es fácil. Ellos, hermanos, llegan con una buena doctrina, pero de repente usted, hermano, comienza a chocar con ellos. Cuando usted escucha algo y sus enseñanzas han sido buenas, pues entonces usted comienza, hermano, a prender sus focos de alerta. Fíjese lo que siga diciendo: estos son los que causan divisiones, hermano. Así que un falso maestro, hermano, tiene la peculiaridad de romper la iglesia desde adentro, hermano. La iglesia está siendo atacada desde afuera, pero ahora la iglesia, hermano, está siendo atacada desde adentro. Y es lo que tenemos que tener muchísimo cuando llegue alguna persona. Tenemos que cuidar, hermano, la doctrina que nos enseñaron, la que estamos aprendiendo, abrazarla, hermano, a nuestra fe. Y entonces, hermano, ahora cuando alguien nos enseñe, primero que nada tenemos que ir a las escrituras para ver si su enseñanza, hermano, es bíblica o es solamente, hermano, en un sentido espiritual. Otra de las cosas que pasan, hermano, es que ellos, hermano, pues dice que no, que son sensuales. Es decir, le van a predicar un evangelio, hermano, sencillo de seguir, que seduce, que es atractivo. Le van a decir a los hombres: mira, tú puedes codiciar a una mujer y no te pasa nada. Tú puedes verla en tu corazón y no te va a pasar nada, no es nada malo. Pueden decirle, hermano, a las personas que robar no es malo, que no trabajar, hermano, pues no conlleva ninguna situación, que el matrimonio no es bueno, que el divorcio es bueno, que, bueno, hay muchas cosas, hermano, que un falso maestro puede enseñar. Y fíjese, hermano, que cuando habla acerca de los sensuales, ¿qué le viene a la mente, hermano? ¿Qué hace un sensual, hermano? Seducir a la iglesia, pecar. Le va a decir: mira, no ores, no ayunes, eso ya no sirve. Mira, pues tú come lo que tú quieras, no vayas a la iglesia, qué aburrido, hay muchos días, disfruta, mira, tú haz esto, tú haz aquello, porque al final de cuentas hay más tiempo que vida. Es otra de las cualidades y de las enseñanzas que ellos, hermano, van a enseñar a la iglesia. Y el último aspecto de ellos, hermano, es que no tienen al Espíritu. Esto es triste, hermano. Imagínese usted a un cristiano sin el Espíritu de Dios. Estaría hueco, su vida estaría vacía. Por esa razón, hermano, Judas escribe este tratado, hermano, alentando, exhortando, previniendo, atacando a los falsos maestros. Hoy, hermano, tenemos que recordar que si estos escritos están en la Biblia, es para nuestra aplicación. Para recordar, hermano, que nosotros eventualmente tenemos que analizar las enseñanzas, hermano, y entonces corregir dentro de la iglesia. Hoy estamos a tiempo. Hoy, hermano, hay una oportunidad antes
de que venga nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros, hermanos, no conservamos esta fe, no contendemos ardientemente por la fe, podemos ser nosotros también seducidos. Vea, hermano, lo que dice la palabra del Señor: a muchos engañarán. Y ustedes se han dado cuenta que muchos están siendo engañados. Hay una gran cantidad hoy de doctrinas, de falsas enseñanzas. Hermano, la gente hoy basa su doctrina en un solo versículo de la Biblia, cuando realmente para hacer doctrina, hermano, nosotros tenemos que entender que hay una unidad, hermano, en toda la Escritura. Si está en el Nuevo Testamento, tiene que estar en el Antiguo. Y entonces podemos decir, hermano, que esta parte es doctrinal, porque está siendo avalada, puntualizada por la misma